Bueno, ¿cuántos estamos hoy? Somos poquitos Tenemos todavía. uno, dos, tres. Somos tres todavía. Dos personas solas. ¿Uno está duplicado por alguna causa? Sí, porque en la compu no me reconoce el micrófono. Entonces estoy del celu y desde la compu. Perfecto. Bueno, esperamos, son las 7:03, esperamos 7:05, 7:10, a ver si juntamos por lo menos 6 y ahí arrancamos. Bueno, mientras tanto vamos hablando con los que están. Podrían hacer, pegar una mirada a la hoja de datos, ver las teóricas. Tienen el Arduino, pudieron probarlo. Sí, yo estuve, copiando código porque no sé nada de Assembly y me descargué un LED Link que chequeé que funcionase con el Arduino Uno. Espectacular. ¿De dónde lo bajaste? Stack Overflow. Más espectacular todavía que hayan dado. Bien. Veo que estamos todos merendando. Sí, por Dios. No. Yo estoy así porque vengo del trabajo, llegué más o menos justito. Bien. Tenemos todos claro, ¿no? Que vamos a programar en Assembler el micro. No sé si de las clases anteriores o de la teórica eso quedó claro. Perfecto. Que aún, es más, este micro se puede programar también con C, como todos los micros. Y que aparte tienen ese pseudo lenguaje que usa Arduino, que está basado en librerías con clases de C++. Entonces son como 3 formas que tienen de programar este micro. En el curso lo vamos a programar con Assembler. Sin embargo, a veces es muy cómodo cuando hay que probar un periférico que te compraste nuevo, algo que querés ver si están funcionando, te bajás algún ejemplo de Arduino y lo probás. Bueno, por lo menos ya sabes que el hardware está andando y después ya te puedes hacer la inicialización y la programación en Assembler. Yo, Pedro, le estaba comentando a Fabricio, preparé la parte de los puertos, manejo de los puertos como era la clase 3, todo lo que era en la clase 3, el esquemático del 1, del el Mega y otro más que no me acuerdo ahora cuál era. Nano. Sí, 1 Mega, sí, y Nano, creo. A ver. Exacto, sí, 1 Mega Nano y varios más, pero bueno, tengo los 3 esquemáticos como para que vean más o menos en dónde están los LED, como para verlos. Y hice, es así un programa que básicamente suma 2 registros y que se hace, para parpadear el LED del Arduino con, ¿cómo es? Con un delay, como para debuguear, ver un poco cómo se debuguea, ver las memorias, ver los registros, todas esas cosas. Y, espera que no me estoy encontrando, acá estoy. Y, bueno, también lo tengo acá, el Arduino, ahí se ve cómo está parpadeando por el delay y todo, y la idea es grabarlo desde el AVR Studio, que estoy usando el 7, con el AVR-Reduce. Uní el AVR-Reduce y AVR Studio como para manejar todo desde acá. Creo que vos querías empezar la clase, según me dijo Fabricio, dando algo, así que no sé, era como para ponernos de acuerdo y ver cómo hacíamos. Ok, sí, igual podemos quedarnos charlando de eso cuando termine la clase y así ya, digamos, establecemos cómo hacer la clase que viene. Sí, ok, según también cuando termine podemos dar una parte hoy y otra en la próxima, como quieran ustedes, pero bueno, para que sepan. Por eso, un poco, No, bueno, menos que sea en vivo, pero bueno. Somos 1, 2, 3, 4, 5 alumnos más nosotros. Bueno, podemos ir charlando ese tema. La idea de la clase de hoy un poco va a ser que
redondear lo que vimos en la clase pasada, que en la clase pasada vimos la estructura de los puertos, de los pines, del un pin de puerto del micro, y lo vimos desde el punto de vista del hardware, es decir, hablamos de flip-flops, de compuertas, de MOSFET, de resistencias, etc. La idea de la clase de hoy es ver un poco cómo el software interactúa con ese hardware, sin meternos ni mucho en el software, porque eso es tema de otra clase, y sin meternos mucho en lo que es la parte operativa del entorno de desarrollo, que eso es la clase que viene. ¿Sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es ver un poco cómo se usa el software aplicado al hardware específico del puerto del pin del micro. ¿Sí? Es un poco la idea. Bueno, algo ya somos bastantes, así que podemos arrancarlo eso formalmente. Así que, bueno, buenas noches a todos. Y bueno, empezamos nomás. En la clase pasada, ahora les voy a compartir la opción de compartir mi pantalla. Ahora sí. Bueno, la clase pasada vimos la estructura del puerto del micro, ¿sí? Este diagrama, ¿se acuerdan? Este es un diagrama netamente eléctrico, ¿sí? Acá hablamos de flip-flops, hablamos de un flip-flop que que coordinaba la dirección del pin, si era entrada o salida. Hablamos de un flip-flop que forzaba un valor de 1 o 0 lógico a la salida. Y hablamos de un conjunto de dos flip-flops que leen el valor del pin y lo convierten en un valor 1 o 0 que puede interpretar el micro, ¿sí? Eso era en cuanto a la arquitectura de hardware de un pin de entrada-salida, como dice General Digital I/O. Ahora bien, desde el punto de vista del software, si uno piensa al procesador del microcontrolador, el procesador sabe hacer muy pocas cosas. Básicamente lo que sabe hacer es operaciones aritmético-lógicas, es decir, sabe sumar en binario, sabe hacer operaciones lógicas en binario, AND, OR, NOT. Lo siguiente que sabe es mover cosas de una posición de memoria a otra. Para él son posiciones de memoria, él no sabe si esas posiciones de memoria representan una memoria física, representan un flip-flop o directamente no representan nada. Y lo otro que sabe hacer es testear algunas condiciones y decir si se ejecuta la siguiente instrucción inmediata a la que está ejecutando o si se va a ejecutar una instrucción que esté en otra zona de memoria. Y eso es básicamente lo que sabe hacer el microcontrolador. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a ver es cómo el software, escribiendo determinadas posiciones de memoria, en realidad lo que está haciendo es cargar los valores de estos flip-flops, ¿sí? Particularmente vamos a ver de dos flip-flops, que son los que nos interesan para la clase de hoy, que es este flip-flop que determina la dirección del puerto y este otro flip-flop que determina el valor de salida de ese puerto, ¿sí? Para ello vamos a hacer un programa y lo vamos a aplicar. Nosotros tenemos, digamos, las tres placas, particularmente lo vamos a hacer para la Arduino Uno, pero eventualmente si alguien tiene la Mega o tiene Nano, podemos hacerlo para ellas. Lo que va a cambiar un poco es la ubicación física del pin donde hay un LED, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto es del lado del pin. Como lo que vamos a aprender es un LED que ya está en la placa, vamos a ir al diagrama esquemático de la placa del Arduino Uno, ¿sí? Que es este que está acá. En general, es este. La clase que viene vamos a explicar en detalle tanto este diagrama como el del Arduino Nano y el Arduino Mega. Acá a grandes rasgos lo que nos va a interesar para la clase de hoy es esto. Es esta zona. Este también es un AVR, pero se usa para programarlo. Hagan de cuenta que es un chip programador esto, nada más. Este es el AVR que nosotros vamos a trabajar. Este AVR, todos los Arduinos lo traen un LED incorporado para testear. Es este que está acá, que es amarillo, ¿sí? Está conectado a tierra, tiene una resistencia. Por un lado va a un pin de salida de la placa y por el otro está conectado a la pata 19 de este encapsulado que corresponde a PB5. PB5 es el puerto B, pin 5, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a escribir es software
que permita poner un 1 lógico en el puerto PB5 y ese 1 lógico va a prender el LED. Vamos a hacer una rutina de retardo para que prenda y apague el LED a intervalos de 1 segundo aproximadamente, y de esa manera vamos a ver cómo el software ve como posiciones de memoria lo que en realidad son los flip-flops de configuración del puerto y de valor del mismo. ¿Sí? Como les dije, no nos vamos a detener mucho ni en el software en sí, porque eso es tema dentro de 2 clases, ni en el entorno de desarrollo en sí, que eso es tema de la clase que viene, ni en el diagrama del Arduino, que también es tema de la clase que viene, pero sí es importante que sepan que, digamos, en el Arduino 1, en el pin PB5, hay conectado un LED amarillo que se prende poniendo 5 volts en el pin. Para poner 5 volts en el pin, necesito poner un 1 lógico. Entonces, teniendo en cuenta que este es el diagrama del pin de salida, vamos al software. Este es el entorno de desarrollo, ¿sí? Ya tiene precargado, ya tiene escrito el programa. Vamos a describir brevemente qué es lo que hace el programa, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que a nosotros nos interesa relacionado con el pin. La primera línea esta que dice include M328P def inc, básicamente es lo siguiente. Nosotros acá en el pin vemos que hay un puerto, que es un registro, que es la dirección, el data register, y tenemos el valor del pin absoluto. Es decir, estos flip-flops tienen digamos, un sentido como un puerto de datos, PB, y como un puerto de configuración de registros, DDR, de Data Direction Register. Entonces, nosotros al poner este archivo de include, lo que hacemos es poder referirnos al puerto B sin necesidad de saber qué posición de memoria representa el puerto B dentro de todas las posiciones de memoria que puede acceder el procesador del microcontrolador, ¿sí? En vez de hablar de la posición de memoria, por ejemplo, 0 por 020, hablamos del port B. Entonces, bueno, todas esas definiciones de los puertos, después más adelante vamos a ver que los periféricos tienen registros de configuración y registros de datos asociados. Todos esos registros tienen un nombre y hace que no sea necesario mencionarlos por su posición de memoria absoluto. Esas definiciones están en los archivos .inc que dependen de cada microcontrolador. Entonces, para el M328P, que es el microcontrolador que trae el Arduino 1 y el Arduino Nano, incluimos el M328P definitions inc include. En particular, esta directiva include es muy primitiva. Lo que hace es toma el contenido de este archivo y lo pone acá arriba. No hace más que eso. Pero eso lo vamos a ver en detalle la clase que viene. La siguiente cosa que viene en el código fuente es algo que dice cseg. Cseg es la forma de indicarle al compilador que todo lo que viene a continuación lo tiene que poner en la memoria de programa, ¿sí? Todo lo que viene es código. Es decir, no es RAM, no es datos, es código ejecutable. Ahora bien, yo quiero que dentro de la memoria de código empiece a hacerlo en la dirección 0, es decir, al principio de todo. ¿Por qué? Porque en la dirección 0 es donde se va a buscar la primera instrucción que ejecuta el microcontrolador después de salir de su estado de reset, es decir, cuando arranca. La primera instrucción que quiero que haga es un salto a una etiqueta que se llama main. Es decir, yo quiero que vaya a una posición de memoria de código que la identifico con una etiqueta que se llama main. ¿Sí? Luego de esto ya es un poco más complicado. ORG int vectors size. Este ORG es el mismo de acá. Es el que sirve para indicar todo lo que viene a continuación, ponerlo a partir de la posición de memoria que te indico. Acá era la posición de memoria 00. Acá va a ser la posición de memoria int vector size. Eso es porque los periféricos tienen asociados lo que se llama un vector de interrupción. Es decir, tienen asociada una posición de memoria a partir de la cual se ejecuta código específico. Esas posiciones de memoria a partir de la cual se ejecuta código específico están a continuación de la posición de memoria 00. Y va a depender de la cantidad de periféricos que tenga cada microcontrolador AVR. Es decir, distintos microcontroladores AVR tienen más o menos periféricos y eso hace que haya que reservar más o menos posiciones de memoria a continuación de la posición de memoria 00. Para resolver ese problema, en los archivos include, hay una constante que se llama int_vectors_size, que para cada microcontrolador AVR calcula cuánto hay que dejar de espacio reservado para las posiciones de memoria de esos periféricos. Entonces, uno poniendo esta constante acá, ya
salta directamente a la primera posición de memoria del programa disponible para el código nuestro. ¿Sí? Como dijimos, hacemos un salto a main. Acá está main, la etiqueta. Perdón. Los puntos y comas son comentarios. Entonces, sí. Disculpa que te interrumpa, pero me quedé en .org0000. ¿Qué significaba eso? Lo que significa es, CSEC lo entendiste, lo que yo voy a escribir ahora es memoria de código. ¿Sí? Sinceramente lo que no. viene a continuación poner la memoria de código. Te El diría que controlador tiene una zona de memoria. ¿Sí, Fabricio? vamos un cacho más para atrás. ¿Tenés la hoja de datos abierta? Yo les mostraría un poco los mapas de memoria que tiene este micro y arrancar de ahí porque me parece que están como 3 pasos más atrás. Bien. Vamos a ver, sí. Perdón, en la teórica, ¿hasta dónde vieron de la arquitectura interna del micro? Alguien que me cuente en 2 segundos lo que vieron. Llegamos a ver hasta stack pointer en ese RAM. A ver, si yo les muestro este diagrama, más o menos entienden de qué estamos hablando. De este diagrama, excepto todas estas cosas que están a la derecha, este diagrama lo entienden. ¿O no saben qué les estoy mostrando? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Algo? ¿Una parte? O sea, sé que son partes del micro y... ¿Pero no las vieron en detalle en la teórica todavía? Sí, las explicó. Quizás no estamos interiorizados tampoco como terminan de coordinarse entre sí, pero supongo que es parte de empezar a programar y a medida que lo vamos usando... Claro, pues, digamos... Claro, hay un tema. Digamos, el perdón. microcontrolador... Perdón, sí. profesor Martos, se le entrecorta un poco a veces el sonido. No sé si... Yo lo estoy escuchando bien, ¿eh? ¿Lo está escuchando bien? Sí. Ajá. Bueno, sí, yo también. Trataré de hablar más pausado, así compensamos el corte. La idea de este diagrama es muy rápidamente... perdón, alguien no sé si quiere decir algo. Si no, les doy una breve descripción de este diagrama para entender por qué hablamos de distintas zonas de memoria. Bueno, la idea de este diagrama, que es la arquitectura del procesador, es, bueno, esto A, la unidad aritmético-lógica, es la que hace las operaciones, digamos, aritméticas y las operaciones lógicas. Después el microcontrolador tiene 32 registros, que son básicamente 32 grupos de 8 flip-flops, que sirven para manejar datos que van a ser operados por la unidad aritmético-lógica, o que van a leer o escribir cosas en una memoria RAM, que es esta que dice data SRAM, por eso la flecha que los vincula. Después hay unos registros de control de cómo van pasando las cosas. Hay un grupo de 8 flip-flops que se llama Program Counter, que es el que lleva registro de dónde va a estar la instrucción que se está ejecutando. Eso controla una memoria ROM, que es donde está el código. Esta es la lógica que lee una instrucción y la decodifica. Y esto, bueno, son los periféricos que no vienen al caso. La idea es que yo necesito indicarle a mi código fuente en qué zona de memoria estoy trabajando. Si estoy trabajando en esta zona de RAM, si voy a trabajar en esta zona de EPROM, o si estoy trabajando en esta zona de flash donde va el código, ¿sí? La forma de indicar eso es con esta directiva. Cuando yo escribo cseg, lo que digo es, todo lo que viene a continuación tiene que estar en la memoria de código, ¿sí? ¿Se entendió cuál es el concepto de cseg? Sí, perfecto, Antes de pasar al de gracias. 00. Bien. Entonces yo le digo, perfecto, voy a trabajar en esta memoria. También le tengo que decir en qué posición de memoria de esa memoria quiero que ponga las cosas. Entonces tengo esta directiva que se llama org. Org lo que dice es ponerlo a partir de la posición de memoria 0. Entonces, entre estas dos directivas lo que yo le estoy diciendo es, todo lo que viene a continuación va a ir en la memoria de código y a partir de la posición de memoria 0. ¿Mm? Luego de eso, lo que yo pongo a partir de la posición de memoria 0 es una instrucción de salto. Esa instrucción lo que dice es, no vas a ejecutar la instrucción que viene después de JMP, vas a ejecutar la instrucción que está a partir de una etiqueta que se llama main. Esta que está acá. Y esta etiqueta que se llama main está luego de
varias instrucciones que están asociadas a los periféricos. De momento no nos vamos a meter más con eso, más allá del concepto de que entre este salto a main y la posición de memoria donde está este main, hay que reservar memoria para instrucciones que están relacionadas con los periféricos y que esa cantidad de instrucciones es dependiente del microcontrolador ABR del que estemos hablando. Por eso hay una constante que se llama int vector size, que me permite hacer ese salto de memoria sin tener que fijarme en la hoja de datos a partir de qué posición de memoria está. ¿Se entiende? Más o menos. Entendí lo del jump, pero ¿para qué estás reservando esa memoria? Ahora vamos a verlo, a ver si lo puedo ver. Sin irme muy por las ramas, la estoy reservando para esto. Esto que dice interrupt vectors, fíjate, la posición de memoria 00 está asociada al reset. Por eso ahí puse el salto a partir de donde quiero que esté mi programa. La posición de memoria hay asociado a algo que es una interrupción externa 0, interrupción externa 1, algo asociado al cambio de pin, algo asociado, ¿se acuerdan que hablamos del watchdog? Que es una cosa que sirve para que mantener el control, que el micro no empiece a hacer cualquier cosa. Hay posiciones de memoria asociadas a los timers, ¿entienden? Todo esto. Entonces, cuando yo escribo mi código, en realidad debería dejar todo libre hasta la posición de memoria 26, mejor dicho, hasta la 28. ¿Sí? A partir de la posición de memoria 0 por 19 y 20, a partir de memoria 0 por 0.21 debería empezar mi código, porque todas estas posiciones de memoria están reservadas, asociadas a todas estas cosas que vimos acá, que digamos es un tema un poco más avanzado ver qué es cada una de ellas. El concepto importante es que están asociadas a periféricos, entonces hay que saltar hasta la posición de memoria posterior a todo esto. Ahora bien, yo podría poner directamente ORG 0 por 0.20 o puedo poner int vector size. Y eso sabe que para el 328p corresponde a 0 por 0.20. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Una sola pregunta. Arriba Sí. escribiste desde la 00 y pusiste Exacto. jump main. ¿No estás sobreescribiendo el reset? Sí, exactamente. Yo lo que quiero es que el reset... ¿Cómo funciona esto? Cuando haya un reset, el microcontrolador va a ir a la posición de memoria 000 y va a ejecutar la instrucción que encuentre ahí. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué instrucción va a encontrar ahí? Una instrucción que dice salta a una posición de memoria que se llama main. Y es lo que yo quiero que haga. ¿Por qué? Porque quiero que salte por encima de todas las otras zonas de memoria reservadas para periféricos. Perfecto, gracias. Listo, entonces llegamos a main. Que main también podría ser una posición de memoria absoluta, es int vector size más 1. Entonces yo podría poner acá jump int vector size y sería lo mismo, pero conviene reservar int vector size como una instrucción para decir a dónde comienza la memoria de código nuestro. Bueno, como estamos trabajando con un Arduino 1, el LED estaba en PV5. Eso lo vimos en el diagrama esquemático. ¿Sí? Yo necesito poner 5 volts en PV5 y la forma de ponerlo es escribir un 1 lógico en ese registro. Que escribir un 1 lógico en ese registro significa... Ahora vamos a ver el diagrama en los pines. ¿Dónde se nos quedó acá? IOPODs. Escribir un 1 lógico significa escribir un 1 en este flip-flop y configurar este flip-flop para que me habilite este buffer. ¿Sí? Tengo que escribir sobre 2 flip-flops para lograr que finalmente sobre el pin haya los 5 volts que me permiten prender el LED. ¿Cómo lo hago eso desde el software? Primero, tengo que escribir en el flip-flop que me habilita la salida. Es decir, este flip-flop de arriba, que es el DDR. Yo no puedo escribir directamente un valor sobre esos flip-flops. Tengo que primero cargar un valor en el registro, donde el registro son estos registros de acá. Es decir, yo no puedo mover una constante directamente de acá a los periféricos de entrada y salida, que son estos que están acá abajo. Yo no puedo directamente agarrar una constante y tirarla acá. Tengo que leer la constante y ponerla en un registro
y de un registro recién la puedo mover al registro del periférico, que en este caso son los pines. ¿Eso se entiende? ¿Hay dudas con eso en el sentido de que yo no puedo directamente con una instrucción decirle agarrá algo que está acá y metelo acá? Tengo que decir primero, agarrá algo que está acá, ponelo en un registro que está acá, y lo siguiente que tengo que decir es agarrá un registro, el contenido de un registro que está acá y ponelo acá. ¿Sí? Una consulta. Microcontroladores. Sí, en la teórica habíamos visto que no se podían usar todos los registros, puede ser, para cargar directamente de los 32 registros. Exactamente, es una sutileza un poco más grande que no quería meterme tanto en esta primera clase porque les quería dar para madurar el tema, y es el tema de 2 clases, pero sí. Cuando yo le digo, escribime algo acá en los pines, tengo que usar registros que van, estos son 32, tengo que usar del 16 al 31. No puedo usar los registros del 0 al 15. Ok. Eso, o sea, tiene otra explicación aparte. Es una, digamos, llamamos que es por una característica de arquitectura del micro, la conexión de esta flechita que estoy señalando solamente está limitada para los segundo grupo de 16 registros, el que va del 16 al 31. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hago este paso? Es decir, toma algo que está en la flash, un valor constante, cargarlo en un registro que sea del 16 al 31, y después ese registro ponerlo en las líneas. Eso lo hago con estas 2 instrucciones. La primera es LDI, Load Immediate. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es, cargar en el registro 20 el valor 0 por FF, todos unos. ¿Sí? LDI, vamos al set de instrucciones. Load Immediate. Carga una constante de 8 bits en los registros que van del 16 al 31. Acá es el símbolo de la operación, acá es cómo se escribe en Assembler eso, acá es qué significan este valor de RD y de K, K es un valor que va de 0 a 255, D es un valor que va de 16 a 31, porque son los registros. Luego de ejecutar esa instrucción, el program counter se va a incrementar en una unidad. Esto es la codificación en lenguaje de máquina de eso, es decir, si uno mira el binario puro que genera el compilador, va a ver que empieza con un 1-0. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, que es qué bits del status register son afectados por esta instrucción. Eso, digamos, queremos esperar que lo presenten en la teórica. El concepto importante es que hay instrucciones que afectan a estos bits. Ahí tenés la respuesta también de por qué solamente puede utilizar una parte de los registros. Fíjate el código de operación, las letras D, solamente tenés 4 bits para codificar ahí en el código de operación, con lo cual no podrías usar los 32 registros. La convención es que vas a terminar usando los registros del 16 al 31. Esa es la explicación de por qué puedes usar solamente una parte de todos los registros que tenés para usar. Ahora, ¿por qué particularmente la arquitectura fijó esto? Es por la arquitectura del micro, pero sí, eso queda codificado en esta parte de la instrucción. Lo otro que vemos acá es que ocupa 2 bytes esta instrucción y que se ejecuta en un ciclo de máquina. Eso lo vamos a ver un poco más en la teórica qué significa, pero esta es una primera aproximación a la lectura de una instrucción del set de instrucciones. Hasta este punto lo importante es más o menos lo que llega hasta acá. Lo que nos interesa básicamente en este punto es lo que llega hasta antes de 16 bit opcode. Es decir, ¿qué hace la instrucción? La representación de eso y cómo es su sintaxis. LDI, registro valor, que es lo que hay acá. LDI, registro R20, un registro que va de 16 a 31, el valor 0F. ¿Por qué 0FF? Porque yo necesito escribir unos en este flip-flop. Perdonen. En este flip-flop, cuando estoy hablando, yo lo que necesito es escribir primero un 1 en este flip-flop, porque un 1 en este flip-flop es lo que me habilita el buffer. Si yo tuviera que escribir un 0, hubiera cargado 0, 0. ¿Sí? Entonces cargo en R20 eso, y después lo muevo al flip-flop, a TTRB. Lo que estoy moviendo es el contenido R20, que yo previamente lo cargué con unos. Entonces, en esta instrucción, que es out TTRB 20,
Yo lo que estoy haciendo es cargando el contenido de R20 en este flip-flop, que es lo que yo quiero, poner un 1 en este flip-flop para que me habilite el buffer. Que de hecho, si vamos a la instrucción out, poner el contenido de un registro en una ubicación de IO. Los bits están en una ubicación de IO porque son precisamente los bits que configuran los puertos de entrada y salida. Entonces acá explica un poco más en detalle la instrucción. Guarda el contenido, los datos del registro que uno le pasa de RR en el registro que está en el juego de 32 registros, que sabemos que de esos 32 solamente podemos usar los 16 superiores, en el espacio de entrada-salida. El espacio de entrada-salida, en particular los puertos. Más adelante voy a explicar los periféricos, vamos a ver que en el espacio de salida también están los timers y los otros periféricos. En particular ahora nos interesan los puertos. Entonces yo, para escribir en el flip-flop que configura la dirección de un pin de salida, necesito escribir en el IO space, y para escribir en el IO space necesito usar la instrucción out. ¿Se entendió eso? ¿Hay una duda con eso que dije hasta ahora? Siéntanse libres de interrumpir en el momento que consideren oportuno. Mi duda es por qué cargamos una variable de 16 bits si es un flip-flop. ¿No alcanza a poner 0x01? Bueno, vamos por partes. Ten en cuenta que esto es de 8 bits, no de 16. ¿Sí? FF va de 0 a 255. R20 es un registro de 8. Y el DDRB, que eso lo vemos acá, también es un registro de 8. Ya me fui. Los registros asociados al pin. Fíjense que el DDRB es un registro de 8 bits también. De hecho, está en la posición de memoria 024. Si no le estoy diciendo mal. ¿Sí? Fíjense, el DDRB es un registro de 8 bits, por eso escribimos FF. En particular, este registro también se puede direccionar de a bits. Yo podría escribir una instrucción que solamente setee en 1 el flip-flop del pin 5. Podría hacer eso. No quise complicarlo tanto para no hablar, digamos, de que estoy escribiendo un bit de un registro, que en realidad es un paquete de 8 bits que viene en un grupo de 8 flip-flops. Pero también podría hacer eso. ¿Sí? Como para no hacer demasiado complejo el ejemplo, directamente escribí sobre todo el DDRB. Es decir, estoy configurando los 8 bits del puerto B como salida. ¿Podría ser configurar solamente el bit 5 y los otros 7 como entrada? Podría hacerlo. Sí. Pero consideré que para una primera clase era demasiado complejo, pero puedo hacerlo y decir solamente eso. La instrucción que lo hace es una instrucción que se llama setBit. ¿Sí? Podemos verlo 2 segundos, como para que vean que es cierto que se puede. Acá está. SBI. SetBit en IO Register. Puedo poner a 1 un bit específico de un register IO. Y esta es la codificación. Entonces yo podría poner SBI DDRB.5. Si yo escribiera eso, estoy seteando solamente a 1 el flip-flop, el quinto flip-flop del registro DDRB. Tengan en cuenta que cuando uno actúa con todo el puerto, es decir, uno quiere configurar todo el puerto, tiene que cargar una constante. Primero cargar una constante y después mover esa constante al puerto. Cuando uno quiere poner a 1 o a 0 un flip-flop individual, tiene instrucción que directamente pone a 1 o a 0. ¿Sí? En ese sentido es una ventaja operar bit a bit. Acá yo necesito 2 instrucciones para hacerlo y podría haberlo solucionado con un SBI PB.5. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna duda con eso? Bien, seguimos entonces. Hablando de SBI, la siguiente instrucción es SBI por D.5. Con esto yo lo que hago es poner a 1 específicamente el bit del puerto, es decir, este.
Ahí sí estoy actuando solamente sobre este flip-flop, que es el flip-flop que fija el valor de salida del pin, ¿sí? Yo ya escribí en los 8 flip-flop de dirección un 1, así que el buffer me habilita la salida al pin físico, y yo en el pin 5 de este grupo de registros estoy poniendo un 1, y ese 1 me permite que haya finalmente un 1 lógico o 5 volts en el pin físico. ¿Sí? Justamente hablando de SBI. Entonces, con SBI estoy escribiendo solo en este flip-flop, estoy poniendo la 1, ese 1 sale a salida, entonces tengo un 1 lógico que se traduce a 5 volts sobre el pin físico. Perdón que te interrumpa, ¿SBI siempre Sí. pone un 1 o ya lo traes de haber hecho el DDR? No, siempre pone un 1, porque SBI significa set bit. Ah, listo, gracias. SBI, set bit in IO register. Si yo quisiera poner un 0, la instrucción se llama clear bit, que está un poco más. Por eso es importante que se familiaricen con el set de instrucciones escribiendo código. Fíjense que hay un CBI, poner a 0 el bit en un IO register. Yo podría poner CBI por D5 y entonces pondría un 0. Que de hecho, más abajo lo hacemos. Fíjense que acá está CBI por D5 para apagar el LED. SetBit, SBI, como les decía, la diferencia con OUT es que SBI ya pone un 0, pone un 1 y CBI pone un 0 en una sola instrucción. Cuando yo necesito trabajar con todo el puerto, necesito primero cargar el valor en un registro y después mover ese registro al puerto, lo cual me consume 2 instrucciones, que puede o no ser importante. En general no lo es, pero a veces es importante esa diferencia de usar 1 o 2 instrucciones para acceder al hardware. Hasta acá, hasta SBI por B5, ¿queda entendido qué es lo que se hizo? ¿Que estoy poniendo un 1 y qué relación hay con el hardware del puerto? Sí. Perfecto, continuamos entonces. Lo que viene a continuación es algo horrible. Por favor, no hagan esto ustedes. Yo lo hago porque precisamente la idea es explicar en una primera aproximación esto, pero esta no es la forma de hacerlo. Yo lo que hago es un programa que prende y apaga un LED a intervalos de 1 segundo, pero el microcontrolador está trabajando a 1 MHz. Eso significa que está ejecutando 1.000.000 de instrucciones por segundo. Si yo pongo un SBI, CBI, SBI, CBI, estoy computando a 500 kHz. Es imposible de verlo con los ojos. Tendría que verlo con un osciloscopio, esa computación. Si yo quiero verlo, como no tengo un osciloscopio en mi casa, quiero verlo con los ojos, necesito de alguna manera hacer que el micro pierda el tiempo durante aproximadamente 500.000 microsegundos. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de hacerle perder tiempo durante 500.000 microsegundos a un micro? Ponerlo a incrementar registros. Incrementar, 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 incrementar. Cuando incrementaste este, anidadamente incrementa otro registro. Cuando el segundo registro se incrementó, que eso es tantas veces como se incrementó el primero, incrementó un tercer registro. Y así sucesivamente hasta lograr el retardo en tiempo que necesito. Es una forma horrible de generar un retardo, no es la forma de hacerlo, pero es una primera aproximación a un código que es relativamente simple de entender. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es, tengo 3 registros anidados, incremento un registro permanentemente. Cuando ese registro se incrementó al máximo de su capacidad, incremento un segundo registro. Cuando el segundo registro se incrementa al máximo de su capacidad, incremento un tercer registro. Y el tiempo total de incrementación es el producto de los 3 registros. ¿Sí? Como son registros de 8 bits, los primeros 2 son de 255, entonces el tiempo va a ser 255 por 255 por el incremento del tercer registro, que en este caso es 3. Así que el tiempo total es 255 por 255 por 3 ciclos de máquina. ¿Se entendió la idea de este código horrible que viene a continuación? Perfecto. Perdón, ¿eso Entonces, solamente sí. en demora 1? ¿Perdón? ¿Eso es No lo que entendí la acabas de pregunta. explicar? ¿Solamente ocurre en demora 1 o entendí mal? Solamente ocurre en demora 1. O sea, El en la etiqueta que vos incrementar... tenés como demora 1. ahora analizamos el código a Está continuación. bien. La idea de demora 1 es que haga eso que acabo de explicar. Todo No, lo que está bien, pasa en creí que- demora 1, la idea es que suceda eso, ¿sí? Oh, Sí, ya sí, sé, sí. sí. Perdón, ¿por qué los primeros Excelente. dos son 255 y el último solo multiplica por 3 en tiempo de máquina? ¿No habría multiplicado también Porque el por tiempo de máquina es 255? 255 por 255 por 3. 255 por 255, mejor dicho, 256 por 256 es aproximadamente 65.000. 65.000 por 3
3 por 6, 18, más o menos. La idea es que sea un valor aproximadamente cercano a 1.8 segundos. La idea es que fuera 1.5, pero eso implicaría poner valores intermedios acá más finos. Y en realidad lo único que necesito es hacer un delay del orden de los segundos. Esto podría ser 4, y lo único que pasaría es que parpadee un poco más el LED. Esto podría ser 7F, y esto sería el doble, y más o menos el tiempo sería el mismo. ¿Sí? Es simplemente para que los primeros registros se incrementen al máximo de su capacidad y el tercero se incremente un pedacito necesario como para completar un tiempo que está cercano al segundo y medio. ¿Mm? Pero podrían ser otros valores tranquilamente. De hecho, uno jugando con estos valores regula cuánto es el tiempo de retardo que quiere. Perdón, Pedro, ¿vas a incrementar todos? Porque si no tendría que ser el R22, tendría que ser FF menos 3. O sea, para que solamente lo incremente 3 veces. Claro, eso me parecía. No me estaba cerrando ahí. Pasa que no, incremento en todos y ejecuto el ciclo mientras sea menor que un cierto valor. Ok. Porque en realidad, digamos, ahora lo vamos a ver en el código. Bueno, primero inicializo en estos valores. Después, este es el incremento del primer registro, el R20. Cada vez que lo incremento, lo comparo contra FF. Entonces esto va a ir de 0 a FF. Por eso se va a incrementar 255 veces. Y mientras tenga que incrementarse, va a estar saltando esta instrucción BRO, lo que significa es salta mientras estés por debajo del valor con el que comparaste. Y vamos a ver en detalle cada instrucción. Primero está inc, que esa, digamos, conceptualmente, digamos, intuitivamente es fácil de entender. Inc lo único que hace es incrementar el contenido del registro. ¿Sí? Uno tiene un valor, le agrega 1. Si llegó a 255 FF, un incremento lo va a poner en 00. La segunda instrucción es CPI. CPI es una instrucción de comparación contra una constante. ¿Sí? La instrucción hace una comparación entre el registro y una constante, el valor no cambia, y la idea es poder usar después un salto condicional. Es decir, yo comparo y hago un salto. Comparé, en este caso, comparé contra FF y hago BRLO. BRLO es una comparación condicional. BRLO. Saltar si sos menor en una comparación sin signo. ¿Sí? Entonces, mediante un testeo del flag de carry, que se seteó o no de acuerdo a la instrucción CPI anterior, esta instrucción o ejecuta lo que viene a continuación o ejecuta a partir de a donde se indica que salte. Yo comparo contra FF. Y después, mientras el contenido de R20 sea menor a FF, el carry va a estar seteado de tal manera que cuando se ejecute la instrucción BRLO, se vuelva a ciclo 1. ¿Sí? Entonces, durante los primeros 255 ciclos de máquina, yo me voy a quedar en este lazo. Inc, CPI, BRLO, Inc, CPI, BRLO, Inc, CPI, BRLO. En algún momento, R20 va a valer FF. Cuando valga FF, BRLO no va a cumplir la condición y se va a ejecutar la siguiente instrucción. La siguiente instrucción lo que dice es, volver a poner R20 en 0. Y incrementar R21. Entonces, R21 se va a incrementar cada 255 incrementos de R20. De nuevo comparo contra FF. De nuevo vuelvo, cuando R21 cumplió sus 255 ciclos, vuelvo a ciclo 1. Y cuando se cumplió esa cantidad de 255 por 255 ciclos, reinicializo R21, R20 ya se reinicializó acá, incremento R22 y comparo R22 con 0.20. En realidad, ahora entiendo la observación que había hecho Fabricio. Sí, yo acá podría poner 0.0 y acá poner E1C. ¿Sí? Entonces esto va a contar de 0.0 a 1C. Como está trabajando ahora, R22 va a contar de 0.3 a 0.20.
¿Se entiende? Los maté, los dejé Sí. totalmente mareados con R20, R21, R22. Digamos, el concepto finalmente es, los primeros dos registros se incrementan 255 por 255 veces, y R22 se incrementa de 0.3 a 0.20, hay 31 menos 3, hay 28 incrementos de R22. ¿Sí? Mientras no se dé todo eso, yo me quedo adentro de ciclo 1. Cuando finalmente R22... Sí, perdón, pregunte nomás. Sí. Me cierra, digamos, el primer incremento hasta que el registro de R20 llega a FF, y ahí el branch y flower, en vez de volver a incrementar el R20, pasa a la siguiente instrucción, que sería resetear el R20, digamos, dejarlo limpio, en 0. Exactamente. Y después pasa a incrementar el siguiente registro. Ahora, en el siguiente branch y flower, que vuelve a ciclo 1, ¿por qué ahí no volvería a empezar todo de vuelta desde la línea que dice Inc R20? ¿Por qué volvería a incrementar R21, digamos? No, es que... No, el BRLO vuelve a Inc R20. Fíjate, vuelve a ciclo 1. No vuelve a incrementar R21. Vuelve a incrementar R20, vuelve a repetir todo. Sí, perfecto. De hecho, los 3 saltos vuelven a ciclo 1. Siempre reinicio todo el conteo. Por eso les digo que es una forma pésima de generar un retardo. Tengo al micro permanentemente incrementando 3 registros. Como uso óptimo del dispositivo electrónico es pésimo. Claro, es como que estoy usando cada registro como si fuera con un peso distinto, por así decirlo. Exactamente. Es como el, digamos, el sistema decimal. El número de más a la derecha va de 0 a 9 unidades. El segundo número son las decenas. Un incremento en la parte de las decenas representa 10 incrementos en las unidades. Acá, un incremento en R21 representa 255 incrementos de R20. Un incremento de R22 representa un incremento de 255 por 255, que es R20 por R21. Sí, perfecto, ahí entendí, gracias. Listo. Esa es la idea de ciclo 1. Es una forma pésima de hacer un retardo. Y una vez que termina de hacer eso y comparó contra 0 por 20 y le dio que valía, pasa a clear bit. Y esto lo que hace es apagar el bit. Así como uno tenía instrucción SBI que prendía el bit, uno tiene instrucción CBI que pone a cero un bit de un registro. ¿Sí? Igual que CBI, intuitivamente, vamos a ver CBI, clear bit en IO register. Así como le puse un SBI para prenderlo, pongo un CBI para apagarlo. Y luego vuelvo a poner el mismo retardo, solo que ahora lo llamo demora 2 para cambiar el label al cual se salta. ¿Sí? Ahora se salta a ciclo 2. La lógica es exactamente la misma. De hecho, son los mismos registros inicializados de la misma manera. Y luego de que hago eso, salto a prendo y vuelvo a empezar todo de vuelta. Porque prendo es cuando pongo en 1 el por D5. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica de este código assembler? Sí, ¿cómo era el último renglón? RJM. El último renglón es... Sí. RJM podría ser SJM. RJM es, digamos, un salto que quiere decir relativo, relative jump. El otro es una S que significa short jump. La diferencia entre los dos es qué tan lejos pueden saltar. ¿Sí? SJMP creo que era un salto de 2K y RJMP era un salto de 8K. Está en la hoja de datos, ahora ya lo confirmamos. SJMP. Sí. RJMP, acá está. RJMP es un salto más desde donde está el program counter más menos 2K. Y SJMP, a ver si lo encuentro. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que saltar? Y ustedes, por eso siempre usamos un level. Si el level por alguna razón quedó más allá de los 2K, el compilador da un error diciendo que no puede calcular la dirección. Entonces, por eso es muy cómodo usar las etiquetas para indicar a dónde quiere uno saltar. Igual 2K es mucho, digamos.
tenés que escribir mucho código para saltar una distancia de 2K dentro de tu código y que te salte ese error. Sí, 2K de assembler es muchísimo. Ok. Y el otro... A ver si encuentro la otra. Y acá está, y JMP. JMP es un salto que puede saltar todo el mapa de memoria. ¿Sí? JMP salta a cualquier lugar del mapa de memoria, pero ocupa 4 bytes y se ejecuta en 3 ciclos de máquina. RJMP, que es un salto más corto. Que lo busque acá. Entonces, este es 4 bytes, 3 ciclos de máquina. Este salto, que es un poco más chico el rango, ocupa 2 bytes, ocupa la mitad, y se ejecuta en un ciclo menos de máquina. A veces es importante los ciclos de máquina que se ejecuta algo, entonces uno usa o JMP y salta libremente a donde quiere, o usa RJMP y ocupa un poco menos de memoria y un poco más rápido de ejecución de código. Para un solo salto, tardar un microsegundo más o un microsegundo menos no hace gran diferencia, pero si uno tiene que saltar en un ciclo iterativo como lo que vimos recién, empieza a ser importante si se ejecuta en 2 o en 3 instrucciones el salto. ¿Se entiende? Te hago otra pregunta. El PDF, eso Sí. está leyendo los puertos. ¿Estás leyéndolo Sí. desde el ABR-Dude? ¿Puede ser? El ABRDUD es un programa que sirve para, es un software que sirve para programar el micro. Sí. Particularmente estoy usando un lector de PDF para leer los Yo estuve tocando algo el otro día y me tiró para... El Foxit Reader estoy usando. Cualquiera. No, el programa particularmente que uso para leer PDF se llama Foxit Reader, que está acá arriba. No, el ABRDUD es un software que sirve, que ahora de hecho en este preciso momento lo vamos a usar para escribir en el microcontrolador. Ahora vamos a ver esa parte. Digamos, esto es el código en assembler escrito, lo que uno quiere que haga el microcontrolador. Lo que uno necesita ahora es generar un código que entienda el micro. El micro entiende unos y ceros, no entiende LDI, CPI, BRLO, int vector size, entiende unos y ceros. Entonces para eso hay un botón que se llama compilar. Eso igual lo van a ver bien en detalle la clase que viene, es lo que va a explicar Fernando. Cuando uno compila, da unas estadísticas de uso, lo importante es que aparezca 0 errors, 0 warnings. Cuando sucede esto, se crea un archivo que hay que bajar a la memoria del microcontrolador y para eso se usa el ABRDUD. Yo ya lo tengo prearmado, digamos, para usar acá, en un ejecutable. ¿Sí? Esto es un archivo BAT que le pasa al ABRDUD de los parámetros que yo quiero que haga. Esto es la salida. Ahora vamos a verlo a muy grandes rasgos, qué es lo que hace. Eso lo tengo. No lo tengo, lo tenemos que poner. Vamos a ponerlo. Aguárdenme 2 segundos. El archivo BAT que vimos recién invoca al ABRDUD para escribir el código en el microcontrolador. ¿Sí? Es esto que tenemos acá. Yo ejecuté un archivo .bat, que básicamente es un archivo de secuencia de comandos, y le di las instrucciones para que bajara el código que yo necesito. ¿Qué es lo que le dije? Por un lado le dije, usá el ABRDUD. Eso se lo dije en esta línea. C, Program Files, Arduino, Hardware Tools, ABRBin, ABRDUD. Y le pasé parámetros. Le dije, usé el archivo de configuración que trae el entorno de desarrollo, el abrdud.conf, así no tengo que pensar en nada. Te vas a comunicar con un microcontrolador Atmega 328P, que forma parte de una placa Arduino, que te vas a comunicar a través del COM17 a una velocidad de 115-200 baudios. Vas a escribir sobre la memoria flash, por eso la W de escribir, y vas a escribir el archivo encendido led.exe. El archivo encendido led.exe es la imagen de memoria ejecutable que generó el compilador cuando yo le di al botón y generó el assembly complete. Eso igual lo vamos a ver bien en detalle en la clase que viene, pero digamos, la idea es que el archivo .exe salió cuando yo le di al botón de compilar. Y yo después ejecuto un archivo de secuencia de comandos
que agarró ese archivo .exe y lo mandó al Arduino Uno. ¿Sí? Pero, ¿Se entendió eso? ¿puedo Sí. interrumpirte 10 segunditos? Perdón, y Voy a entonces hacer una cosa, voy a compartir cierro la idea. Antes de eso, cierro la idea. Me- Cuando yo bajé ese código, acá está el microcontrolador y ahí está el LED parpadeando. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora modifico el código para que no parpadee, por ejemplo, lo dejo solamente en encendido, le esfuerzo un salto y lo dejo acá, recompilo, bajo el programa, y ahora vemos que el LED se quedó clavado, prendido. ¿Sí? Como les decía, la idea de la clase de hoy es que vean la relación entre LDI, OUT y SBI con el hardware del PIN que vimos la clase pasada. Todo lo demás es un poco de la clase de entorno de desarrollo, que es la clase que viene, y un poco la clase de Assembler, que es la otra clase. Si ahora no les quedó del todo claro eso, no hay problema porque son las clases que vienen. Lo que es importante como concepto para esta clase es que necesito OUT para escribir en los 8 puertos, que puedo usar SBI o CBI para escribir en un flip-flop específico, y que estoy escribiendo en flip-flops que configuran el puerto de salida. ¿Sí? Es un poco la idea de la clase de hoy. Dicho esto, podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas, comentarios y demás. Yo tengo una pregunta de una parte del código, no sé si la explicaste y yo estaba tratando de entender otra cosa. BRLO. BRLO, vamos a ver. En algún momento la explicaste. Sí. ¿Cómo? O sea, según entendí, CPI va a comparar, BRLO va a chequear si la comparación fue, no sé, si eran iguales o no, básicamente. Y va a ejecutar algo. ¿Dónde se guarda eso? ¿Si fue o no fue? Por eso, vamos por partes. CPI, así en crudo, lo que hace es la resta de los dos valores. Al hacer esa resta, se setean algunos flags. El flag de carry y el flag de 0. Eso, el flags lo vieron, ¿saben de qué estoy hablando? Digo, el flag de carry y el flag de 0. Bien. CPI básicamente en crudo lo que hace es esa resta y se setean esos flags. La siguiente instrucción, que es una instrucción de salto condicional, chequea o el flag de carry o el flag de 0 o ambos, y en base a eso decide si se cumplió o no su condición. Está bien. Entonces, CPI, como yo lo voy a usar con un BRLO, básicamente lo que hace es comparar si R20 tomado como un contenido sin signo es menor que el siguiente valor, que es 0FF. Eso va a setear el bit de carry, si eso sucede, y entonces BRLO va a chequear el bit de carry, lo va a cumplir y va a saltar a ciclo 1. Cuando R20 sea igual a FF, eso no va a suceder, BRLO va a chequear el bit de carry, va a ver que no se cumple la condición y va a ejecutar la siguiente instrucción. ¿Entendió? Perfecto. Tuve un microcorte en la betacomunicación, el primero que tengo, pero quería aprovechar que estabas explicando lo del ABRDUDE para mostrar algo en 30 segundos. ¿Te puedo interrumpir? Ten en cuenta que la clase que viene vas a tener 1 hora y media para hablar de todo eso. Ok. Entonces yo diría mejor centremos la clase en trabajar con el puerto, y entonces la clase que viene hablamos de la BRDUD, de un archivo de lote, de ejecución de secuencia de comandos, del entorno de desarrollo, del código fuente, etc. Bárbaro. Listo. Bueno, siguiente duda, consulta. Vamos a poner el código como estaba, si sigue parpadeando. Entonces, perdón, una cosa más. El BRLO chequea el carry y si no, ejecuta ciclo 1 y cuando, nada, compara que está bien, sigue a la siguiente línea de código. Así Exactamente, sería. exactamente. Esa es la idea. Volvemos al... se me fue la placa. Ahí está. Por favor, sepan apreciar el hecho de tener 2 cámaras para dar la clase. No lo van a ver en otros cursos a distancia.
¿Alguna otra duda? ¿Consultan? ¿Podrá ser que se suba este código a algún lado? Así lo podemos mirar con más detenimiento. Sí, por supuesto. Digamos, la idea es subir la clase del miércoles pasado y esta clase al Classroom, subir este código. Tengan en cuenta que este código, la parte del retardo está muy mal hecha, ¿sí? No hagan retardos de esa manera. Lo hice para no entrar en temas más complejos que llaman subrutinas. Digamos, hay formas de escribir en Assembler subrutinas como se hacen en C, pero no quería meterme tanto en eso, entonces hice un retardo lineal. Con la salvedad de que jamás se les ocurra hacer un retardo así, ningún problema en que vean el código. Y lo subimos al Classroom. Perfecto. Ya quedaste grabado, Pedro, ya está. Totalmente. Yo les dije, no lo hagan. Si alguien hace un retardo así, ya puede usar la grabación. Todos aprovecho y les pregunto. Perdón, ¿alguien tiene otra pregunta? No, te iba a decir, si quería mostrar un poco el debugger para ver cómo se ve, cómo se ven los puertos. La idea del debugger es la clase que viene, que se vea eso, que se vea el entorno de desarrollo, el proceso de compilación, el debugger y el ABReduce. Por eso le dije a Fernando que no en esta clase, porque, digamos, creo que ya lo saturamos bastante. Tiene la hoja de datos, el set de instrucciones, compilar, el entorno de desarrollo, qué hace cada instrucción, cómo esa instrucción en realidad afecta a flip-flops que están en el hardware, pero desde el software son vistos solo como posiciones de memoria, que no se puede mover una constante directamente desde una posición de memoria de código a un registro de entrada y salida, sino que hay que pasar por los registros de R16, R31. Creo que tuvieron un mareo importante hoy, por eso no quería meterme mucho ni en el simulador ni en los detalles operativos del entorno de desarrollo. Me pareció un poco la idea. Lo que yo quería aprovechar para preguntar es, ¿la mayoría tiene el Arduino Uno? ¿Alguno tiene el Arduino Nano? ¿Alguno tiene el Arduino Mega? Yo no tengo. ¿Usan otra cosa? Yo soy el que no tiene. ¿Alguno no tiene? ¿Vos estás en Río Negro? ¿Me escribiste Sí, para el exactamente. tema de conseguir? Sí, estuve viendo si había algún distribuidor o alguien que sea lo vende usado por la zona, pero no encontré nada. En eso tenés o usar el Proteus, que es un software grande, sí, ya le pero trae sale. un simulador de Arduino, o el otro simulador, pero hay que compilarlo a mano. Okay. Esas son las dos opciones que te puedo ofrecer. Yo tengo un Arduino Uno que tiene 2 cristales. O sea, los que vi en internet. Un Arduino Uno. 2 cristales. Sí. Puede ser. También. Sí, te Tiene comento el a qué se DSMD. debe eso. Sí, te comento, sí, ya sé cuál es. Yo justo acá no tengo uno, pero ahora te lo comento sobre el diagrama. También la entrada sobre distinta, tiene un USB, no el micro. Sí, el que se usaba antes. Exactamente. Si bien la clase que viene vamos a hablar de las diferencias entre los distintos Arduinos, te lo aclaro ahora. El Arduino original, hecho, digamos, por Arduino, por el grupo de gente que trabaja en Arduino, tiene un microcontrolador, que es este que estoy señalando acá, que es el que uno usa, programa y es el que está prendiendo el LED en este momento. La pregunta es cómo se programa ese microcontrolador, porque no se le puede conectar directamente el puerto USB. Hay microcontroladores que sí, vos le podés poner directamente el puerto USB y lo programás, pero no es este. Entonces a ellos no se les ocurrió mejor idea que poner otro ABR, que es el que acá está a la izquierda, que dice Atmega 8U2, y lo programaron para que su función sea presentar una interfase USB, que es esta USB acá, entonces puede intercambiar datos con la computadora por USB, y pueda esos datos que recibe por USB usarlos para programar el microcontrolador que uno está utilizando, que es el que tiene el LED prendido. Esa fue la idea original. Los chinos, cuando clonaron esta placa, dijeron, la verdad que gastar 2 microcontroladores para hacer esto es demasiado. Yo puedo reemplazar este Atmega 8U2, que se usa para presentar una interfase USB y programar el micro, por un chip que se dedica a hacer eso, que es el CH320, 340, que es el chip chiquitito que seguramente tenés en el lugar de donde está este. Digamos, en este microcontrolador, vos fíjate, este es el micro grande, esto que está acá es el segundo ABR, vos en la placa que tiene el CH340, acá donde está este cristal, tenés un integradito SMD que es parecido a este que está arriba, pero más largo. Seguramente es esa placa la que tenés. Yo tenía una, pero en este momento no la pude rescatar, no lo puedo mostrar, pero el tema es ese. Funcionalmente el microcontrolador es igual, excepto que este en vez de ser dual pin es SMD. Es la única diferencia.
desde el punto de vista del AVR que usamos nosotros. Desde el punto de vista de la placa, reemplaza este otro AVR por un chip que presenta una interfase de un lado USB y de otro lado un puerto serie para programar el microcontrolador. Ah, genial, listo. Entonces igual para esto sirve igual. Sí, perfecto. De hecho, el chip es parecido a este que está acá. Es este chip que está acá. Y tenés una entrada como esta, si no me equivoco. Pero sí, sirve exactamente igual. Y desde el punto de vista del diagrama, de hecho, si ves el diagrama vas a ver que esta parte es exactamente igual. Es simplemente que los chinos abarataron costos reemplazando el AVR de la izquierda por un chip que convierte de USB a serie. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que quieran que veamos de vuelta? ¿Cómo crear un archivo para empezar a escribir? Eso lo vemos en la clase que viene. La La idea es verlo en detalle la clase que viene, sí. Está bien. Sí. No quiero sobrecargarlos de demasiada información distinta. Digamos, la idea de la clase de hoy es, nos centramos en la interacción entre el software y el hardware. La clase que viene vemos cómo creamos un programa de software, cómo lo simulamos, cómo lo bajamos al microcontrolador, analizamos en detalle los diagramas esquemáticos de las distintas variantes de Arduino. Y la siguiente clase empezamos a ver Assembler más en detalle. Instrucciones aritmético-lógicas, saltos condicionales, cómo algunas instrucciones chequean flags y otras no, por qué algunas instrucciones se necesita un tipo determinado de instrucciones para acceder a determinadas zonas de memoria, etc. Eso es un poco el plan de acá a 3 clases, porque Assembler nos va a llevar 2 clases. ¿Sí? Eso es un poco... ¿Otra duda? ¿Otra consulta? ¿Otra cosa que quieran que reveamos del código, del diagrama? Si bien el diagrama lo vamos a ver en detalle, por ahí quieren ver alguna parte específica del tema de los pines y el LED. Si no, bueno, más o menos esta era la idea de la clase de hoy, y pues ya podemos pasar a preguntas más generales o de alguna otra cosa, de algo que hayan hecho. Una pregunta, ¿el código este lo vas a subir? Sí, lo voy a poner en el Classroom. Está bien. Y la clase del anterior nunca vi el link de la grabación. No sé Tenemos que subir el video. Si tengo que subir el video de la clase bien. anterior, el video de esta clase y el código. Un chico dijo que le llegó por mail y si no está en el invite, en el calendar, en el invite se agregó el video. Ah, claro, a mí no me llegó al menos por mail. ¿En dónde se agregó? Perdón, al drive se te agregó, ¿no? Sí, se me subió Yo lo vi en el drive. a compartidos conmigo en el drive de FIBA. Ah, me voy a fijar. Igual no está mal poner Ah, el lo que link. pasa es que yo estoy logueado con el de Gmail, por eso. Sí, Bueno. es un tema ese. Necesitamos que de lo posible usen el mail de FIUBA porque, digamos, usamos la suite de FIUBA. Usar una cuenta de Gmail nos genera que no puedas ver alguna parte de la información. Sí, es un problema. Ah, bueno, está bien entonces. Después, como comentario, pero igual por ahí lo mencionaría conveniente más la clase que viene, se va a entender más. El AVR Studio 420 no permite usar variables de entorno, es decir, cuando yo quiero pasarle al AVR Dude el nombre del archivo X que tiene que generar, en el 420 no lo puedo hacer. A partir del 5 sí. Entonces, si todavía no instalaron ninguno, conviene que instalen del 5 para arriba. Si bien el 420 es más liviano, tiene ese pequeño problema. Y el Atmel Studio ya es enorme. En teoría en esta carpeta está el video. A ver si lo pueden ver. El video de la clase pasada, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿alguna otra duda, comentario, consulta? Una pregunta, ¿la forma más rápida para familiarizarse, digamos, la relación entre los pines de Arduino con el 328, ¿es el esquemático ese que mostraste o hay una forma? Porque yo veo el esquemático así por arriba y... Sí, el esquemático, lamentablemente hay que hacerlo a través del esquemático, que es bastante complejo porque tiene muchas cosas, pero sí, una cosa son los pines del 328 y otras cosas son digamos, el pin-out de la placa Arduino, ¿sí? La placa es Arduino, el microcontrolador es 328P, pero sí, la relación esa hay que hacerla a través del diagrama esquemático y lamentablemente en general, si más adelante usás otras placas con otros microcontroladores, finalmente el camino es ese. Hay una equivalencia de nombres entre el pin de la placa que estás usando y el pin físico del microcontrolador que estás usando y a veces tenés que armar vos a mano esa relación. Ah, perfecto. Por el otro día me puse a probar directamente tocando las patitas del integrado porque me pareció más rápido para ver si funcionaba, pero nada, hay que analizar Sí. el esquemático. En algún momento tenés que entender el esquemático, sí, no queda otra. Por lo menos una parte. Por ahí toda la parte relacionada con USB no tiene mucho sentido que la analicemos en detalle, más allá de que podemos hacerlo, pero es una interfaz USB. Lo que es importante que analicemos es la parte que rodea al microcontrolador, que es lo que vamos a hacer la clase que viene también. Vamos a ver entorno de desarrollo, programación del micro, data de esquemáticos de Arduino 1, Nano y Mega. ¿Todos usan Arduino 1? ¿Alguno usa Arduino Mega? Porque el esquemático del Mega es un poco más complejo, por eso... Sí, yo tengo un Mega. Listo, entonces incluimos también Mega. No vamos a discriminar a nadie. Nano, ¿alguien tiene? Sí, yo también tengo un Arduino Nano. El Arduino Nano es bastante parecido al 1 en ese sentido. Bueno, si no tienen más dudas al respecto, damos por finalizada la clase de hoy. Igual estamos disponibles para consultar por correo electrónico. Digamos, si bien la clase que viene vamos a verlo en detalle, pueden intentar ver el entorno de desarrollo, aunque sea ver que se instaló bien y que les aparece la posibilidad de crear un archivo. Y bueno, después de la clase que viene van a poder empezar a escribir software y probarlo sobre el micro o simularlo sobre el entorno de desarrollo. ¿Sí? Eso es un poco la idea. La clase de hoy vean la relación entre el software y el hardware. La clase que viene, crear software con el entorno de desarrollo y bajar ese software al microcontrolador. Y las siguientes clases ya el uso de Assembler en forma intensiva. Eso es un poco el roadmap para las siguientes clases. La idea del TP1 es pedirlo dentro de 2 o 3 semanas. Serían 3 semanas contando a partir de hoy. ¿Sí? Es decir, cuando termina la última clase de Assembler, ya a esa altura tienen que haber hecho el TP1, que el TP1 era aprender un LED, lo que vimos recién. ¿Sí? Igual también voy a subir al Classroom el calendario de entrega de los trabajos prácticos como para que tengan una referencia de cuándo se entrega cada trabajo. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco la atención. Sobre todo la dedicación en este cuatrimestre un poco raro para dar clase y estamos a su disposición para cualquier duda que quieran sobre este tema. Más allá de eso, bueno, pregunta. ¿Sería recomendable entonces, yo soy el que no tiene Arduino, que en el caso ya para la próxima clase tener el Proteus funcionando y ver más o menos cómo... Sí, instalado, configurado y ver que por lo menos puedes lanzar el simulador de Arduino. Perfecto. ¿No llega a Mercado Libre allá? ¿En dónde estás de Río Negro? Cipoletti. Sí, el tema es que me dice que cerró. Exactamente, cerró la terminal de bus acá, momentáneamente. Malísimo. Claro, entonces yo quería ver si alguien en Chipoleti, aunque sea, vendía un usado, o en 50 kilómetros alrededor de Chipoleti, si había alguno que lo vendiera usado. Pero no encontré nadie. Por Mercado Libre están mandando por un sistema que se llama Sistema Urbano, que viene con una camioneta. No sé si sirve algo de eso. Pero no creo que vaya hasta Chipoleti. ¿La Chipoleti llega al correo argentino o la terminal de ómnibus? Y por correo también llega, pero no sé. Tarda mucho, pero... Y otra pregunta. ¿Correo argentino? Sí. Vos dijiste que
el ABR Studio 20 no convenía porque por el tema de las variables. Pero la interfaz que vos tenías era el 4. En El 4.19. El tema es, yo recomendé el 4.19 porque es el más liviano. Funciona. Lo que pasa es tema de la clase que viene, pero lo vemos más en detalle como para contestar. Sí, yo instalé el 6, el 6.2, pero era por un tema que no se le podía cambiar la frecuencia de reloj en el 4. No, el cambio de frecuencia de reloj se hace de otra manera. Eso se hace por los fusibles, lo que llaman los fuses. Ah, está bien. No, el tema con el 4.19 es esto. Ahora comparto la pantalla y les muestro. El tema del 4.19, uno acá crea herramientas personalizadas, más allá de las que trae el entorno. Una herramienta que uno puede crear es la programación sobre el micro directamente. El tema cuando uno crea esa herramienta, uno le dice, bueno, qué línea de comandos quiere ejecutar, que es lo que le mostré, y con qué argumentos quiere que la ejecute. En la mayoría de los entornos de desarrollo, uno puede pasar como argumento una variable que representa el nombre del archivo que uno quiere que se utilice. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en casi cualquier entorno de desarrollo que hayan utilizado. En el entorno de desarrollo de Arduino 4.19 todavía no implementaron estas variables. Entonces uno pone acá projectdir/targetName.ex para que grabe el archivo X que uno generó y el entorno de desarrollo no sabe de qué le estamos hablando. A partir del Arduino 5, estas variables existen y entonces uno puede crearse una herramienta personalizada, uno va acá y le da el botón de ABRDUDE y programa directamente su micro sin problema, sin necesidad de ejecutar un archivo BAT como estoy ejecutando yo ahora así a mano. Este archivo BAT básicamente es esa línea de comandos que les mostré recién. El tema es que lo tengo que hacer así porque no puedo pasarle como argumento el nombre de archivo y que me sirva para cualquier programa que escribí. Tengo que hardcodearle de alguna manera el nombre del programa. Eso es un poco el problema de ABR 4.19. No es la muerte de nadie, pero es molesto. La idea es que uno pudiera ir a Tools, darle ABRDUDE o ABR Programmer, apretar un botón y que ese código baje directamente al micro. El 6.2 está bien también, ¿no? Sí, del 5 para arriba ya lo pueden hacer. Está bien, perfecto. Bueno, otra duda, si no, los despido hasta el miércoles que viene. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Hasta el miércoles. Vale. Gracias, hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, podemos finalizar la grabación. Sí, para un cachito.